Bien, apreciados amigos y hermanos, queremos darles una cordial y sincera bienvenida en este día del Señor, precioso sábado, a la palabra del Señor. Queremos enviar saludos a nuestros hermanos que se encuentran en la cadena de oración y también a nuestros hermanos que van a seguir la transmisión desde las redes del internet. Ya hay hermanos que están conectados en México. Queremos enviarles un saludo en el nombre de Jesús a nuestro hermano Víctor Vázquez y a su linda familia. También queremos enviar saludos al hermano Rafael Estrada, que se encuentra en Carolina del Norte, en un área que se llama Hickory, que está cerca de Winston-Salem. Al hermano Rafael Estrada enviamos saludos y también un saludo a Fernando Pacheco. Queremos decirles a todos que están en nuestras oraciones, saludos para todos, hermanos. Algunas veces enviamos saludos a los hermanos de Chicago, a la hermana Betty, a su familia, también hermanos que se encuentran en Nueva York, en New Jersey, la hermana Ruth Hernández y en California. Y en esta noche, de manera especial, queremos enviar saludos a nuestros hermanos en la cadena de oración, a todos los que acaban de entrar y a la hermana Lillian Johnson. Queremos enviar un saludo también a nuestro hermano Jorge Cortés, que se encuentra en Raleigh. Queremos decirle que están nuestras oraciones, que estamos felices de que nuestros hermanos están entrando a escuchar la palabra de Dios. Y en esta noche ustedes van a sentirse felices, hermanos, porque Dios nos va a hablar a través de un precioso tema. Dejemos que el Señor tome en esta noche el control de nuestras vidas. Dejemos a un lado las preocupaciones, el internet o todas esas cosas y enfoquémonos en esta noche en la palabra del Señor. Vamos a leer primero que todo una lectura bíblica. Entonces, hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a ir en oración para pedirle al Señor que nos conceda su bendición en esta noche. Vamos a orar. Les invito a los que puedan ir de rodillas, que se postren de rodillas, y los que no pueden inclinar su rostro para que nos acompañen en la oración. Vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, en estas horas del día sábado, de tu día santo, queremos darte gracias porque para siempre es tu misericordia. Ha sido una semana de bendiciones, tal vez de trabajo difícil y pesado. Algunos han enfrentado problemas de salud, pero hemos llegado a las horas de tu día santo donde nosotros, Señor, nos regocijamos porque tu misericordia es grande. Tú nos dejaste el día santo. Tu palabra dice, Señor, en el Evangelio, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Te damos las gracias por este día de reposo. Bendice de manera especial tus hijos en la cadena de oración, los que están entrando, los que ya entraron. También bendice en Carolina del Norte al hermano Rafael Estrada, a Fernando Pacheco, a nuestro hermano Jorge Cortés, a su familia, Señor, bendícelos. Bendice también de manera especial a nuestro hermano Víctor Vázquez, que se encuentra en el DF en México, y ellos están siguiendo esta transmisión. Y queremos que bendigas también nuestros hermanos en Nueva York, en New Jersey, la hermana Sandy Berríos, la hermana Ruth Hernández, la hermana Juanita López. Bendícelos, Padre. Señor, la lista es grande, tú los conoces y te pedimos que los bendigas. En Atlanta se encuentra tu hijo Jaime Galvis, Margarita Galvis. Extiéndales tu bendición a ellos y a nuestros hermanos de Sandy Spring, el hermano Humberto y toda la familia Mancilla que se encuentran allí. Entonces te pedimos ahora que nos hables con poder y autoridad a través de tu palabra y que nos concedas tu bendición. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer una vez más la lectura bíblica porque algunos están entrando en este momento en la transmisión en vivo y no queremos que se pierdan nada de la palabra del Señor. Leíamos la lectura bíblica en San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les decía al inicio del tema que el título del tema es la serpiente de bronce levantada. A mí me llama mucho la atención todos los versículos que nos muestran al Señor Jesucristo como Salvador. En este caso,
el mismo Jesucristo está diciendo que es necesario que Él sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y ustedes van a ver en esta noche, a la luz de la palabra de Dios, el significado de la serpiente en la palabra de Dios. Porque también aparece Satanás como la serpiente. Y aquí aparece Cristo como la serpiente. Son dos figuras completamente diferentes. Cristo es nuestro Salvador y Redentor. Y Satanás es la serpiente antigua que tiene el veneno, que te quiere matar, te quiere destruir. Como dice San Juan capítulo 10, versículo 10. Satanás quiere destruirnos. Satanás quiere destruir tu hogar, tu familia. Satanás no quiere que te salves. Satanás va a luchar cuando te ve a ti que quiere salvarte. Satanás entonces va a venir a atacar. Por eso el apóstol Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios para que podáis resistir y estar firmes en el día que el enemigo viene a atacar. Bien, hermanos, entonces vamos a la escritura que nos va a hablar del episodio cuando la serpiente fue levantada. Está en Números capítulo 21. Números 21, vamos a leer del versículo 4 y siguientes. Dice así el Señor en su palabra. Números 21, 4 y siguientes. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Usted preste atención a lo que los versículos van diciendo para que usted note la enseñanza que el Señor nos deja en su palabra. Versículo 5. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miren qué interesante. Este es el contexto del pasaje que vamos a leer en esta noche. Y vamos tal vez a repetir algunos versículos de lo que acabamos de leer para que lo podamos entender. En primer lugar, el pueblo acababa de salir de una batalla, de una guerra, donde salieron triunfantes. Ellos venían, si ustedes leen en sus hogares, Números capítulo 21, del 1 hasta el 3, entonces nos muestra que el pueblo venía victorioso. Dios les dio la victoria. Ellos venían de alcanzar la victoria en una guerra que ellos tuvieron contra el pueblo de Canaán. Ahora aquí ya el contraste es completamente diferente, porque nos dice Número 21:4, después que partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. Miren qué interesante. Lo primero que ellos están aquí mencionando es el camino. El camino es difícil. Allá hay un himno que es el 389, dice, el camino es escabroso y los pies sangrantes van. Ahí no termina la estrofa, dice, ¿cuánto dista Canaán? ¿Cuánto dista Canaán? Pero hay algo interesante en las estrofas de ese himno porque dice, en la arena están las huellas de los que pasaron ya. Unos tienen en el evangelio 15 años, 20 años, 30 años, yo no sé, 5 años, 2 años, 1 año, hasta 6 meses puede ser. Lo que enriquece nuestra experiencia con Cristo es caminar con Cristo y no salirnos del camino. El pueblo aquí está murmurando por el camino. ¿Cómo era el camino? Era duro, era difícil, era un desierto. Pero si ustedes leen allí en el libro de Éxodo capítulo 13, dice que de día Jehová iba en una nube y de noche en una columna de fuego. Y dice allí, en Éxodo capítulo 13, dice, nunca se apartó Jehová de día y de noche en la columna de nube o en la columna de fuego. Dios siempre estaba con ellos, los estaba acompañando en el camino.
Su presencia estaba allí, en aquel lugar. Ellos no tenían que murmurar por el camino, pero fue lo primero que hicieron. Lo primero que hicieron fue murmurar por el camino. Ahora vamos a ver lo que nos dice la Escritura en el Salmo 18, del 30 al 32. Tal vez ya vamos a regresar aquí una vez más. Salmos capítulo 18, versículos del 30 al 32. Miren lo precioso de este pasaje. Salmos 18, del 30 al 32 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es como Dios, sino solo Jehová? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que ciñe de poder y el que hace perfecto mi camino. No podemos apartarnos del camino de Dios porque hay una prueba. No podemos desviarnos del camino del Señor porque vienen las dificultades, porque hay enfermedades, porque se me acabó el trabajo, porque ya no tengo dinero, porque tengo una deuda. Aquí dice que el camino de Jehová es perfecto. Con Jehová voy a caminar yo, no importa cómo estén las condiciones del camino. Si está haciendo mucho sol, si está lloviendo, si está frío el ambiente o el tiempo, etcétera. Yo no voy a salirme del camino. Cuando venga una prueba, ahí voy a estar. Porque el que guía mis pasos dice aquí que es Jehová. Por eso dice en el Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Recuerden lo que nos dice San Juan capítulo 14, donde dice Jesús 14:3. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas menciona Jesús allí. Él es el camino. Si nosotros tomamos la decisión un día de entregar nuestra vida a Cristo y seguir ese camino es seguro, lleva a la vida eterna. Pero si nosotros nos desviamos, si nosotros nos apartamos, si nosotros hacemos lo que hizo el pueblo, ahí estaba la presencia del Señor con ellos. Pero ¿qué hicieron ellos? Murmuraron. Dice que comenzaron a murmurar sobre el camino por el que ellos estaban pasando. Regresémonos de nuevo a Números capítulo 21, porque no solamente murmuraron del camino, vamos a ver también de qué murmuraron. Versículo 5. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Lo primero que hicieron, murmurar del camino. Ahora están murmurando que no tienen pan y no tienen agua. Hermanos, Dios nunca permitió que el pueblo pasara por ninguna de esas necesidades. Ellos llaman aquí al pan que estaban comiendo, que era el maná, lo llaman un pan muy liviano. Era un pan muy ligero. Aquí en el libro de Salmos nos describe cómo se le llama a ese pan que ellos comían todos los días. Era la alimentación que Dios les proveía. Mañana, en la madrugada, caía una porción de ese pan. Y el viernes caía una porción doble. Esto se encuentra en el Salmo capítulo 78 y versículo 25. Salmo 78, 25. Mire la descripción que hace la palabra de Dios de ese pan. Salmo 78, 25. Pan de nobles comió el hombre, les dio comida hasta saciarlos. ¿Cómo le llama al maná? Pan de nobles. Hay un versículo en una versión que no es esta versión, esta es la versión Reina Valera, y en esta versión dice que comieron pan de nobles. Hay una versión donde dice que comió el hombre pan de ángeles. Mire qué interesante. Estas fueron las dos cosas por las que el pueblo murmuró: el camino y el pan que se estaban comiendo. Hermanos, el pan de vida que el cristiano debe de alimentarse todos los días se llama Cristo Jesús. Él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si nosotros estamos en la iglesia, pensamos que la iglesia nos va a salvar. Yo no sé cuál es la idea de la gente, pero cuando estamos nosotros en la iglesia, si nosotros no nos estamos alimentando de manera personal del pan de vida que es Cristo, vamos a resultar afuera del camino del Señor. Miren esto que tan interesante, hermano.
Usted va a la iglesia, se congrega miércoles, tal vez los viernes, no sé, el sábado en la mañana, pero usted se va a su casa y usted comienza a sentir que ya no quiere orar, que usted no quiere leer la palabra de Dios. Su vida va comenzando a tener un cambio negativo. Usted comienza a alejarse del camino del Señor. ¿Por qué? Porque usted está débil en la fe. Usted no se está alimentando espiritualmente. El pan de vida que es Cristo debe de ser su alimento todos los días. En la mañana usted abre la palabra de Dios, usted busca al Señor en oración. Si eso no lo hacemos, Satanás nos va a derrotar. Satanás va a encontrar una entrada así pequeña para meterse y sacarnos del camino. Estas fueron las dos razones, las dos causas grandes por las que el pueblo cayó en ese pecado y recibió su castigo. Nos regresamos una vez más entonces a Números capítulo 21. Vamos a leerlo una vez más. Números 21:4. Después que partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan y no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Miren en el versículo 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Tienen comida, tienen lo necesario. El camino es un poco difícil, pero Dios está con ellos. No es una cosa que ellos no puedan tolerar o soportar, porque Dios iba con ellos. Hay una cosa, hermanos, que Dios no tolera. Ahí nos muestra que el pueblo murmuró. La murmuración es la que hace que el ser humano alcance del Señor una reprensión. Llámelo castigo, llámelo como lo quiera llamar. Y Dios, hermanos, entonces tiene que tomar esa medida, porque Él quiere que el ser humano cambie de idea, que el ser humano se convierta, que el ser humano cambie de curso de acción. No es por donde vas, por donde le agrada al Señor. Tienes que buscar el camino correcto. Y el Señor nos va a amonestar una y otra vez en la palabra de Dios para que podamos entender eso. Murmuraron del camino, murmuraron del agua, murmuraron del pan que se estaban comiendo, que era el maná. Y dice aquí que Dios mandó serpientes ardientes. Yo no sé si uno de nuestros hermanos o amigos que se encuentra ahí en el internet escuchando el tema ha visto las serpientes del desierto. Yo creo que la más común es la culebra cascabel, aunque me imagino que en esos desiertos, escondidos en las piedras, en las rocas o en las mismas cuevas, se encuentran otras especies de víboras. A estas víboras, a estas serpientes, la Biblia las llama serpientes ardientes. Es un tipo de serpiente que se encuentra en el desierto. Dios mandó esas serpientes, y miren lo que dice el pasaje, porque es interesante que en el versículo 6 dice: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Miren qué interesante. Una vez que ellos se apartaron del camino, comenzaron a murmurar y a decir lo que no era, porque no era correcto lo que ellos estaban haciendo. Acababan de venir de una guerra donde ellos salieron victoriosos. Ellos vinieron, hermanos, con el triunfo, y ahora miren con lo que salen. Versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hermanos, esos son los pasos que el ser humano debe de dar para poder buscar al Señor. ¿Cuál es el primero? Arrepentirse. Ahí dice que el pueblo se arrepintió. Hermanos, si no hay un arrepentimiento en el corazón, usted nunca va a venir a Cristo. Usted se va a agradar de las cosas del mundo. A usted le va a agradar la compañía de los mundanos. Usted se va a sentir bien con ellos. ¿Por qué razón? Porque en su corazón no ha habido ese, vamos a decir, ese impulso que se llama el arrepentimiento, que solamente Dios lo pone en nuestras vidas. Un arrepentimiento de todo corazón es el que trae un alma a los pies de Cristo Jesús. No es otra cosa. No es otra cosa. Bueno, alguien dice: ¿por qué razón a mí me pasa así y me pasa así? ¿Por qué razón le pasa de esa manera?
le pasa de esa manera porque él no tiene una experiencia verdadera con Cristo. Muchos se entregan a la iglesia, pero no se entregan a Cristo. Y nosotros tenemos que entender que es a Cristo que tenemos que entregarnos. Hace una semana atrás, 2 semanas atrás, hay un muchacho que está en Cancún y él me decía, ore por mí, yo quiero volver a la iglesia. Yo le contesté, le dije, mire hermano, yo voy a orar por usted, pero no es a la iglesia que usted tiene que volver, es a Cristo. Es a Cristo que usted tiene que regresar, porque esa es la idea que tiene la gente. Ah, fue que yo me salí de la iglesia. Bueno, usted se apartó de la congregación, pero si se apartó de Cristo, es peor. Ore por mí que quiero regresar a la iglesia. Yo voy a orar, pero hermano, usted no tiene que volver a la iglesia. Es a Cristo que usted tiene que regresar. Cuando usted regresa a Cristo, entonces usted va a buscar la iglesia y se va a congregar. La gente piensa, hermanos, que seguir a Cristo es pasarnos por encima de la cerca, pasarnos por encima del cercado, de la baranda o de la cerca que el Señor estableció. Tenemos que entrar por la puerta y la puerta es Cristo Jesús. Dice en San Juan capítulo 10. Ahora miren hermanos qué tan interesante. El pueblo vino y dijo, Moisés, estamos arrepentidos, hemos pecado contra ti y contra Jehová. Hemos murmurado contra Jehová que es nuestro Dios y contra ti. Ruega por nosotros. Vete a orar a Jehová por nosotros para que Él nos perdone. Miren en el versículo 8. Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Qué interesante, hermanos, que el Señor con todo su poder, Él podía sanarlos a todos y volver a quitar las serpientes venenosas. Pero la medida que toma el Señor es un poco extraña para nosotros entenderla. Porque le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta. Todo el que la mire vivirá. Miren qué cosa tan interesante, hermanos. Porque usted dice, bueno, ¿por qué Dios le dio esa orden a Moisés de hacer una serpiente de bronce cuando su palabra dice no te harás imágenes? Y en este caso Él está permitiendo que Moisés haga una serpiente de bronce y la ponga en un asta, en un palo, para que cuando las personas que están heridas por las víboras venenosas miren allí aquella serpiente de bronce y puedan vivir. Ahora vamos a ver aquí en la palabra de Dios por qué razón se tomó esa medida y por qué Dios quiso que esa ilustración se quedara allí. Ahora miren el versículo siguiente, el 9. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, hermanos, aquí hay un contraste. Hay una serpiente que representa a Satanás y otra serpiente que representa a Cristo. Recuerden que la lectura bíblica que leíamos inicialmente en el tema era San Juan capítulo 3, el versículo 14 y 15. El mismo Jesucristo dice, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la figura que Cristo utilizó. La otra figura es la que Satanás utiliza como la serpiente antigua. Vamos a ver acá en Apocalipsis capítulo 12, esta declaración, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, escuchen esta palabra, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice la serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente antigua? La serpiente que se presentó en el jardín del Edén para engañar a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahí aparece aquella serpiente. Es la serpiente que vino a engañar, que representa al dragón, que es el mismo Satanás, según nos dice Apocalipsis 12:9, y engaña al mundo entero. No todas las culebras tienen el veneno para matar y destruir. Algunas son extremadamente peligrosas y venenosas,
que llevan en su cuerpo, llevan esas glándulas que al atacar a otro animal o a un ser humano les pueden quitar la vida, porque el veneno es muy fuerte. Ahora vemos aquí la figura que representa a Satanás. Lo vamos a ver entonces en el libro de Génesis capítulo 3, porque la escritura describe a Satanás de la siguiente manera. Miren lo que nos dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Esa es la figura que describe a Satanás, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ese es el primer engaño. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora miren qué interesante, porque Dios dice a la serpiente, la sentencia que Dios da a la serpiente. Génesis 3:14. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Aquí hay una promesa que el Señor hizo, promesa de salvación, promesa maravillosa. No era para el momento, tenía una aplicación hacia el futuro. Pero aquí entonces nos muestra la serpiente que es Satanás con su veneno mortífero, que es, vamos a decir, el pecado. Satanás se inyecta el veneno, que es lo que te destruye, que es lo que destruye tu vida, lo que destruye a los jóvenes, lo que destruye los hogares, lo que destruye a aquel verdadero y sincero cristiano. Eso es lo que hace el veneno de Satanás. Pero aquí hay otro contraste muy interesante, porque aquí aparece Cristo y se utiliza esa figura. La figura que Cristo utiliza es la que tenemos en San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a leerlo una vez más para que lo podamos tener en mente y recordarlo. San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren qué interesante. Ahora cuando Cristo toma la naturaleza humana, su naturaleza suya y la mía, y viene a esta tierra como un ser humano, entonces el pecado nuestro que cayó sobre él, lo convierte a él en esa clase de serpiente. Por eso es que él utiliza la figura, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo interesante que queremos compartir, es esto que se encuentra aquí en el libro Consejos para la Iglesia, en la página 84. Miren lo que nos dice aquí el Señor en su palabra. Consejos para la Iglesia, página 84. En el desierto, cuando el Señor permitió que serpientes venenosas atacaron a los israelitas rebeldes, se instruyó a Moisés que erigiera una serpiente de bronce y que ordenara que todos los heridos la miraran y vivieran. Pero muchos no vieron la utilidad en ese remedio indicado por el cielo. Los muertos y moribundos los rodeaban por donde quiera. Sabían que sin la ayuda divina su muerte era cierta, mas estaban dispuestos a lamentar sus heridas, sus dolores, y su muerte era segura. Hasta que se terminaba su energía,
Sus ojos quedaban vidriosos cuando podrían haber recibido curación instantánea. Ahora miren qué interesante. Es que no todo el mundo quiere salvarse. No todo el mundo quiere mirar a Cristo. No todo el mundo quiere buscar de Cristo. La gente está enfrascada cada uno en una idea completamente diferente. El pueblo murmuró del camino, murmuraron del pan que estaban recibiendo, que el pan era el pan de vida, el pan maná que les estaba dando el Señor, que tenía todos los nutrientes, y el camino lo estaban rechazando, cuando el camino que los guiaba era Cristo mismo, en la nube durante el día y en la columna de fuego durante la noche. Continúa diciendo la sierva del Señor: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también fue levantado el Hijo del Hombre, levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estás consciente de vuestro pecado, no dediquéis todas vuestras facultades a lamentarnos por ellos, sino mirad y vivid. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Mirar a Cristo, mirar a nuestro Salvador. Olvidarnos, hermanos, que en este mundo va a haber algo que va a restaurar mi vida, que me va a traer de regreso a Cristo. El único que me puede traer a Cristo es nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos y a la multitud: todo el que viene a mí porque el Padre lo trae. Nuestro Padre Celestial es el que hace la obra en el corazón del ser humano para que se arrepienta y pueda buscar al Señor. Hermanos, vamos a leer esta última referencia. ¿Qué sucedió con esa serpiente de bronce? Porque el pueblo seguía adorando esa serpiente. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 3. Este rey, el rey Ezequías, dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Miren qué interesante. Este rey Ezequías agarró la serpiente esa que había hecho Moisés y la despedazó, terminó con ella. Porque, hermanos, la gente quiere volver de toda una idolatría. No es así. Había una lección especial que el Señor quería dar al pueblo al levantar la serpiente en el desierto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, dice el último renglón de la Escritura, cuando Elena de Guay está hablando en Consejos para la Iglesia, página 84, dice: mirad y vivid. Tenemos que levantar nuestra mirada. Necesitamos mirar a Cristo cada día. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir. Él es el camino cierto y seguro que lleva al reino de los cielos. En el mundo pueden haber muchos caminos. Allá hay un refrán que dice que todos los caminos llegan a Roma. Pues todos los caminos no llegan al cielo. Un solo camino es el que llega al cielo, y ese camino se llama Cristo Jesús. Quiera el cielo que en esta noche este tema, la palabra de Dios que hemos meditado, que hemos estudiado, nos ayude a levantar la mirada, a observar, a contemplar a nuestro Señor Jesucristo, y a comenzar, hermanos, en nuestra vida, de todo corazón se los digo, a tener una experiencia de verdad. No una experiencia donde usted salga con la amargura porque usted ya no está más en los caminos del Señor. No, al contrario, busque a Dios, búsquelo de todo corazón, contémplelo todos los días en su palabra, allá en el Getsemaní, en la cruz del Calvario, en la montaña predicando el sermón de las bienaventuranzas. Mire a Jesús a la orilla del lago predicándole a la multitud. Mire a Jesús alimentando a la multitud. Mire a Jesús, obsérvelo en la tumba de Lázaro. Contemple a Jesús en todas sus escenas y en toda la experiencia que dejó escrita allí en los 4 evangelios. Mirad y vivid. El Señor quiere, hermanos, que levantemos nuestra mirada y podamos observar a nuestro Salvador. Que Dios les guarde y les bendiga. Es mi mayor deseo y oración. Vamos a orar.
Vamos a ir en oración para pedir al Señor su bendición. Les invito, los que puedan ir de rodillas, vamos a orar de rodillas. Padre, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. En esta noche hemos venido dándote gracias por tu palabra, Padre. Bendice a tus hijos que en las redes del internet siguieron esta transmisión. Nuestro hermano Rafael Estrada, bendícelo, Padre. Bendice a Fernando Pacheco también. Señor, allí está tu hijo Jorge Cortés, dale tu bendición. Bendice a tus hijos en la cadena de oración. Todos los que entraron en el transcurso del tema, extiéndales también tu bendición en la cadena de oración. Ahora te pedimos por los diferentes hermanos que entraron en esta noche en México, Guatemala, Centroamérica y Suramérica, y aquí en la Unión Americana. Que tu bendición, Padre, se extienda a cada uno de ellos. Gracias por tu santo día de reposo, por este santo sábado que nos has regalado. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.